¿Qué significa Aharimot? Aharemot significa después de la muerte. Esto tiene que ver con episodios que sucedieron después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Por qué Aarón debió hacer expiación por sí mismo? Porque a pesar de que Aarón, que era el Cohen Gadol, era una persona muy especial y estaba dedicado al servicio del Eterno, no era santo perfecto, podría cometer algunos pecados, entonces era necesario hacer expiación por sí mismo. ¿Para qué se apoyan las manos sobre la cabeza del animal vivo? Este ritual tenía que ver con transferir los pecados a ese animal, como en los korbanot, que realmente un animal inocente paga por los pecados de alguien que no es inocente. En este caso ya tiene que ver con los pecados de todo Israel, pero la idea es básicamente la misma: transferir los pecados para que las personas puedan quedar puras y sin mancha. ¿Por qué es tan grave hacer ofrenda fuera del Mishkan? Es muy grave, primero porque el Eterno ordenó que todo fuera hecho en el Mishkan, y segundo porque es como salirse de los parámetros que el Eterno ha establecido para que la santidad del pueblo sea perfecta. Salirse de esos parámetros implica que no nos importan las leyes del Eterno y nos parece que son mejores las leyes nuestras. Entonces es muy grave porque se está ofendiendo al Eterno mismo. ¿Por qué la sangre hace expiación? Esto es algo que tiene que ver con la retribución medida por medida que el Eterno hace de todas nuestras acciones. La sangre sustenta nuestra alma, y cuando una persona peca, debe morir, según lo que está establecido en la Torá. Sin embargo, cuando se hace expiación por medio de un animal inocente, lo que se está haciendo es un reemplazo de la víctima, que ofrece su sangre en reemplazo de la que pecó y realmente merecía la muerte. Por eso, todos los pecados se expían con sangre, porque quien está en deuda es nuestra alma. Recordemos que el día que pequemos, ese día moriremos, como le dijo el Eterno a Adán. Entonces, y como la paga del pecado es la muerte, hay que retribuir eso con muerte. No la muerte del pecador, sino la muerte de la víctima, que es a la que se le saca toda la sangre. ¿Qué significa ofrecer a alguien a Moloch? Esto tiene que ver con una burda idolatría por parte de quien hace este rito. Moloch es un nombre propio para ídolos que son ajenos a la cultura del pueblo de Israel. Entonces, si alguien ofrece a otra persona, lo cual es gravísimo, a esa divinidad pagana, lo que está haciendo es cometer un pecado gigantesco de idolatría que es muy grave y abominable delante del Eterno. Entonces ofrecer a alguien tiene que ver a prácticas paganas, a cosas que están fuera de la Torá, y por eso era castigado en una forma muy estricta, muy dura por parte del Eterno. ¿Por qué no podía haber nadie excepto Aarón en el Mishkan cuando hiciera expiación? El día de la expiación, lo que llamamos Yom Kippur, o mejor Yom Kippurim, era de una santidad muy especial. Ese día se expiaban los pecados de todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, había una especial reverencia en torno a lo que se hacía en el Mishkan. Ahora, además de estos servicios que comúnmente se conocen, había algo muy sagrado, y era que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que era en ese momento Aarón, pronunciaba el nombre del Eterno, y esto tenía una inmensa reverencia, de tal manera que se demostraba con ello que la santidad era absoluta en ese día. Por supuesto, el Eterno estableció que no se podía entrar por parte de los Kohanim, sino solamente Aarón, porque era un día muy especial, el día de la expiación, y ello requería un respeto soberano hacia el nombre del Eterno. ¿Por qué se debe reposar en el día de las expiaciones? Porque es un mandato expreso del Eterno. Es un día que debemos dedicar exclusivamente a mantener en comunicación con el Eterno pidiendo perdón por nuestros pecados. Por eso las plegarias son tan largas,
por eso debemos ayunar, porque debemos estar en completa concentración para pedir por la expiación de nuestros pecados. Si estuviéramos trabajando, estaríamos concentrados en otra cosa y no le daríamos el suficiente respeto a este día. ¿Qué significa descubrir la desnudez de alguien? Esta es una expresión para implicar que se tienen relaciones sexuales, básicamente relaciones sexuales prohibidas. Esta es la forma de expresar en el idioma hebreo este término que nosotros conocemos como tener relaciones sexuales. ¿Qué función tiene el macho cabrío de Azazel? Esto es básicamente algo simbólico en cuanto a que los pecados de todo el pueblo de Israel en el día de Yom Kippur se le transfieren, porque este macho cabrío va a despeñarse después, o sea, va a caer por un peñasco y va a morir. Entonces todos los pecados quedan en él. Eso es básicamente lo que tiene de importante el macho cabrío de Azazel. Como se le transfirieron los pecados y después muere, esos pecados quedan olvidados, quedan perdonados, quedan expiados, porque el Eterno así lo dispuso. ¿Qué significa afligir el alma? En realidad, para el día de Yom Kippur, afligir el alma tiene que ver con el ayuno, especialmente. Cuando nosotros ayunamos, tenemos una especial forma de comunicarnos con el Eterno, una especial sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que se requiere para que seamos más conscientes de las faltas que hemos cometido, para confesarlas con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que el Eterno quizá tenga misericordia de nosotros. Entonces es afligir el alma por medio del ayuno, aunque también tiene que ver con nuestra propia vestimenta exterior, que no puede ser lujosa, sino modesta. Normalmente se utilizan vestiduras blancas, pero tiene que ser modesta, porque no vamos para un evento mundano en el que se requiere una vestimenta muy elaborada, sino más bien un vestido que refleje lo que va a pasar con nuestra alma, que al final del día hayamos sido redimidos, nuestras faltas hayan sido expiadas y podamos lucir externamente lo que ha sucedido internamente. ¿Qué significa que la vida de la carne está en la sangre? La Torah lo dice, pero no explica muy profusamente. Realmente no lo explica en una forma en que podamos entender muy bien. Si nosotros entendemos cómo es que está conformada nuestra alma, podemos ver que el nefesh, que es la parte que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades físicas, tiene vida en la medida en que tenga sangre. Si tenemos sangre, tenemos vida. Y esa sangre que sustenta nuestro cuerpo es la que en consecuencia sustenta nuestra alma en términos de emociones, de pensamientos, de voluntad y mucho más profundamente en términos de adoración al Eterno. Por eso es que la vida está en la sangre. Por supuesto, es muy grave atentar contra esa sangre, y por eso la Torá es suficientemente estricta cuando alguien atenta contra la vida de una persona que precisamente está en la sangre. ¿Qué es comer sangre? Si tenemos una herida, ¿podemos succionar esa sangre? Bien, comer sangre es tal cual lo que dice la frase. Comer sangre es la ingestión de carne con sangre dentro de ella. Por eso es que se exige que para una persona que es creyente deba hacer un procedimiento en el cual, como se dice normalmente, se cacherice la carne. La carne quede limpia, sin absolutamente nada de sangre, para que pueda ser ingerida. En cuanto a comer sangre, eso es básicamente lo que significa. Ni una gota de sangre podemos ingerir, así sea muy caliente por el proceso de cocido
o de asado de la carne no se puede ingerir. Pero resulta otra inquietud en cuanto a que si podemos succionar la sangre de una herida. Muchas personas tienen esta duda. Bueno, lo que se está haciendo, si de pronto no hay otro recurso para poder tapar una herida, la saliva tiene la propiedad de que puede coagular. Entonces, succionar la sangre no tiene la connotación de comer sangre, porque no se está haciendo para alimentarse, sino para ayudar a sanar una herida. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. No se trata de que estemos ingiriendo sangre para alimentarnos, sino que estamos haciendo un procedimiento para sanar una herida, que es algo muy diferente. ¿Por qué una persona no puede tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo o con un animal? La razón es muy sencilla, porque esto pervierte el orden establecido por el Eterno en su creación. El Eterno creó todo según su especie. Y una persona con un animal teniendo sexo, además de que es grotesco, se está pervirtiendo ese orden que el Eterno puso, porque una persona no es igual a un animal. Además, no solo por su naturaleza espiritual, sino por su conformación física. Ahora, tener relaciones con alguien del mismo sexo tampoco es el plan del Eterno, porque lo natural, lo normal, es con personas de diferente sexo. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre solo o una mujer sola no pueden generar vida, pero cuando se unen, y especialmente en el matrimonio, que es lo que desea el Eterno, generan vida. O sea que un hombre y una mujer se parecen más al Eterno cuando están juntos, cuando forman la pareja matrimonial. Y hacer caso a la sociedad en cuanto a que se tenga sexo con personas del mismo sexo es algo abominable, porque no fue lo que se estableció por parte del Eterno, y esto ha demostrado que trae enfermedades, trae taras sociales, y en la mente se genera un desorden que después puede ser casi imposible restaurar. Entonces, estas conductas, son anormales porque van en contra de la creación ordenada que el Eterno hizo desde el principio. ¿Cómo puede alguien sacrificar algo a los demonios? Esto se da en la medida en que las personas pierden su fe en el Eterno y se dedican a prácticas que están contra la Torá. Son personas cuya espiritualidad no tienen en más las cosas que el Eterno ha establecido. Entonces, es posible que para tratar de establecer algo así como atajos para obtener cosas buenas en su vida, sacrifiquen algo a los demonios, o simplemente hay personas que por su maldad se dedican a las cuestiones ocultas y sacrifican a los demonios. Esto está en la medida en que las personas dejan crecer su Yetzer Hará y están haciendo menguar su Yetzer Tov. ¿Por qué hay tantas relaciones prohibidas? Porque como las personas no tienen muchas veces una forma de discriminar en el aspecto sexual con quién se pueden unir, entonces el Eterno estableció una serie de prohibiciones para que la vida de las personas sea lo más pura posible. Esto no es porque el Eterno no sepa cómo es el corazón del hombre, sino precisamente porque el corazón del hombre tiende a la maldad. Entonces es bueno establecer unos cercos para que no se desvíe de la pureza que el Eterno exige.